Hay un pasaje en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, desde el verso 11 hacia adelante, que siempre me ha llamado mucho la atención. Dice relación al crecimiento que debe tener la iglesia cristiana en general. Y el escritor de los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, que debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros habéis vuelto a ser niños. Y el niño necesita de leche, y la leche es para los inexpertos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, dice la palabra, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos, todos conocemos los sentidos, que son 5, más el cerebro, ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno mira a la iglesia evangélica en general, se hace muchas preguntas en torno a la gente que asiste a nuestras congregaciones. Y me pregunto yo, ¿qué hemos hecho nosotros con la iglesia del Señor? ¿Hemos formado un jardín de niños? ¿O hemos creado y hemos formado personas que sirvan y que crezcan dentro del Evangelio? Nuestro lenguaje como gente cristiana es demasiado bajo. Hablamos las cosas comunes, hablamos las cosas sencillas. En una buena mayoría de los casos de nuestras conversaciones, más bien nos referimos a cosas seculares, como política, como fútbol, como comentarios, como farándula. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo enseña a los colosenses, a los gálatas y a las diferentes iglesias, que le dice, nuestras conversaciones debieran ser con salmos, con cánticos espirituales, de manera que nos podamos edificar y hacer crecer unos con otros. Pero uno mira a la iglesia evangélica en general, en global, y se da cuenta que no es el lenguaje que nosotros tenemos. Es demasiado bajo. Uno mira las carreras profesionales y cuando una persona estudia una carrera profesional, lo perfeccionan en esa área para la cual la persona estudia. Y desde el momento en que esa persona entra a la universidad hasta cuando sale, su lenguaje se tiene que acomodar a la carrera que ha estudiado. Por lo tanto, cuando usted va al médico y el médico le dice que usted tiene determinada enfermedad, le da una receta, y en esa receta usted trata de leerla y no entiende lo que él dice, pero el farmacéutico sí sabe lo que el médico le puso ahí, escrito. Porque el lenguaje de ellos es distinto y el lenguaje de ellos no es como el lenguaje que nosotros pretendemos entender. Así también la gente que estudia Derecho, el lenguaje de un abogado, el lenguaje de la jurisprudencia, el lenguaje de la doctrina, es muy distinto al lenguaje común que se utiliza en las conversaciones. Porque la persona que estudia leyes tiene que adaptarse a la educación que él está buscando. Yo me pregunto, podríamos hablar de muchas carreras, pero yo me pregunto, ¿cuál es el lenguaje real de la iglesia evangélica? Según el apóstol Pablo, nosotros somos embajadores de un reino. Por lo tanto, en ese reino hay un lenguaje. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cómo nos referimos a la gente? ¿Cómo le transmitimos a la gente este Dios grande y poderoso? Que cuando lo hablamos de grande y poderoso, pero cuando tenemos que llevarlo a la práctica, nos encontramos con que es un Dios pequeño, un Dios que no nos ayuda, un Dios que no nos permite crecer, porque intentamos adaptar a este Dios a las cosas terrenales, a las cosas materiales. Pero el lenguaje cristiano es distinto. El lenguaje cristiano es como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, dice, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero conozco al tal hombre, él está hablando de sí mismo, fuera del cuerpo, dentro del cuerpo no lo sé,
Pero conozco al hombre que subió al tercer cielo y le fue dado ver y escuchar cosas que no le es dado al hombre. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera transmitido las cosas que vio y escuchó en el tercer cielo? Lo matan antes de tiempo, como se crucificó a Jesús, que hablaba cosas distintas. Y como tenía un lenguaje distinto, nadie lo entendió y lo crucificaron. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas y compara con estos textos que le he compartido, nos damos cuenta que el lenguaje de la iglesia evangélica es demasiado bajo. Y muchas veces, cuando hay hombres que saben mucho más que nosotros y nos enseñan cosas mucho más profundas, pensamos que son falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores. Y todo lo involucramos así porque nosotros hemos encerrado a Dios en un espacio tan pequeño que no alcanzamos a entender la dimensión del lenguaje que Dios tiene. Amado hermano, crezca en el Evangelio. Busque literatura. Aparte de leer la Biblia, que dicho sea de paso, se reconoce que la iglesia evangélica es la que menos lee la Biblia a nivel nacional. Si usted busca una página que se llama noticiascristianas.com, se da cuenta que el porcentaje de gente que lee la Biblia, y aún nosotros los pastores, no alcanza siquiera a ser el 20%. Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer frente a una congregación si no me he preparado, si no me he formado, si no me he informado? ¿Qué le transmito a la gente? ¿Qué le enseño a la gente? ¿Cuál es la visión que yo le puedo dar a la gente si yo no he logrado crecer? ¿Cómo me puedo parar frente a una congregación y decirle a la gente qué tan grande es Dios, qué tan perfecto es Dios, si en la realidad no he sido capaz yo de crecer para aprender el lenguaje que Dios habla? Querido amigo, querido hermano, yo creo que la iglesia en Chile tiene remedio, tiene solución. Pero eso nos obliga primero a nosotros, los que administramos, los que tenemos la honra y el privilegio de ser el canal por donde Dios se comunica con la gente. Somos nosotros los que tenemos que prepararnos. Somos nosotros los que tenemos que leer, los que tenemos que estudiar, los que tenemos que informar a nuestra gente. Porque mientras más elevado sea nuestro lenguaje, mayor cobertura le vamos a dar a la sociedad, mayor cobertura le vamos a dar a nuestra familia y vamos a mostrar un Dios real, un Dios verdadero, que no va a estar fundamentado en las cosas que la gente recibe, sino en las cosas que Dios se revela a los hombres. Por lo tanto, un consejo de amigo, una orientación de amigo, una ayuda de amigo. Busque literatura. Aparte de leer la Biblia en sus diferentes versiones que nos ayudan mucho y nos enseñan mucho, hay libros adicionales, hay muy buenos escritores. Y aun si no fueran tan profundos, todos los libros tienen algo que enseñarnos. Todos los libros tienen algo que instruirnos. Siempre hay gente que es mucho mejor preparada que nosotros. Le motivo a estudiar, le motivo a leer. Cuando usted crezca, crecerá también la iglesia. Cuando crezca la iglesia, nosotros vamos a poder hacer verdad esa profecía de tantos años que ha tenido nuestro país. Chile será para Cristo.